La serie comienza con un Clipper llamado Sunny, que conduce su moto a través de un gran campo, para detenerse cuando nota un montón de cuerpos humanos y un camión accidentado al borde de la carretera. Al examinar los cuerpos, descubre cadenas rotas, lo que significa que alguien se escapó. Luego usa un catalejo y nota humo saliendo del bosque, así que se apresura hacia allí y se encuentra con un grupo de nómadas acampados. Sunny les pregunta qué vio, subrayando que la carga pertenecía a su varón. Los nómadas dicen que no saben nada, pero Sunny puede ver que tienen una caja sofisticada y los acusa. Entonces, un hombre ataca a Sunny, pero no logra conectar ni un solo golpe, y Sunny lo mata fácilmente. Furiosos, los demás rodean a Sunny y lo atacan al mismo tiempo, pero las habilidades en artes marciales de Sunny son excepcionales y él pelea, o todos sin sudar, matándolos uno por uno hasta que no queda nadie. Después, Sunny encuentra monedas de oro con emblemas de mariposas. Al abrir la puerta, un adolescente llamado MK salta e intenta escapar. Sunny usa bolas para capturarlo y noquearlo. Un instante después, MK se despierta y ve a Sunny enterrando todos los cuerpos. Después, MK le explica a Sunny que la viuda pagó a esos nómadas para capturarlo. Sunny le pide que lo ayude a terminar la tumba. Más tarde, el dúo llega al fuerte, donde Sunny le muestra a MK a los niños, siendo entrenados para convertirse en Clippers. Luego asisten a una conferencia del barón Quinn, quien recuerda a los aprendices que la religión es falsa y que solo él los alimentará, no Dios. Quinn ordena a Sunny que se quite la camisa, revelando numerosos tatuajes. Su espalda representa cada asesinato que Sunny ha hecho por él. Tras la conferencia, Sunny le cuenta a Quinn y a su hijo Ryder lo que pasó, pero MK no tiene idea de por qué la viuda lo quiere. Ryder quiere contraatacar, pero Quinn y Sunny se niegan a desencadenar una guerra. Después, MK es enviado a la fosa con los otros chicos, donde Ajax lo molesta y le roba su collar. MK se le lanza inmediatamente encima y comienza una pelea. Entonces Sunny viene para separarlos. Toma el collar de Ajax y se sorprende al ver el símbolo de una metrópoli, sin saber que Ryder notó su reacción. Más tarde, Sunny regresa a su cabaña y busca una brújula con exactamente el mismo símbolo que la de MK. Un flashback revela que tomó la brújula de un niño muerto cuando era joven. En ese momento llega Ryder y toma el collar. Por la noche, Sunny se cuela en otro pueblo para encontrarse con su amante Vale, que trabaja como médico. Después de hacer cosas subidas de tono, Vale sigue enseñándole a Sunny a leer, pero también revela una sorpresa: está embarazada. Sin embargo, Sunny le dice que se deshaga de él, porque traer un bebé a las Badlands no sería ni sabio ni seguro. Mientras Vale intenta cambiarle de opinión con historias de lugares seguros fuera de las Badlands, Sunny la ignora y se va. De vuelta en el fuerte, MK es atacado de repente por Ajax, cuyo ataque hace sangrar la boca de MK. Al ver su propia sangre, el ojo de MK se ennegrece y se mueve rápidamente, lanzando a Ajax contra un espejo. Mientras el espejo se rompe, MK agarra un fragmento que cae y lo lanza al ojo de Ajax, lo que es visto por Sunny. Luego MK se desmaya, así que Sunny lo lleva a su cabaña. Cuando MK se despierta, admite que el efecto ocurre cada vez que sangra, pero no sabe qué es. Le ha pasado desde que era niño, y es la razón por la que él y su madre tuvieron que huir. Buscaban un médico para curarlo, pero fueron capturados por los nómadas y separados. Sunny le muestra su brújula, y MK la reconoce como su hogar Azra, una ciudad fuera de las Badlands que da razón a la leyenda. MK quiere su collar, pero Sunny dice que Ryder lo tiene, y envía a MK al cuartel. Después, Sunny corre para hablar con Vale sobre Azra, pero cambia de opinión justo frente a su puerta. En el camino de regreso, nota un coche cerca y de repente se encuentra rodeado por un grupo de guerreros que lo atacan al mismo tiempo. Una vez más, Sunny demuestra que es el mejor y los combate a todos sin ningún problema, moviéndose por toda la calle, incluso subiendo al coche para mantener el control de la pelea. Uno por uno, todos los tipos son asesinados hasta que la única persona que queda es la que está en el coche, que resulta ser la viuda. Ella le pregunta a Sunny sobre MK y después de que él se niega a ayudarla, se va. De vuelta con MK, se cuela en la habitación de Ryder para recuperar su collar, pero Ryder lo sorprende en flagrante y lo recupera mientras empuja agresivamente a MK contra la pared. En ese momento entra Lydia y se sorprende al ver el motivo en el collar. Luego MK es encarcelado con pena de ejecución. Sunny lo visita para preguntar por qué tomó ese riesgo. Entonces MK explica que es el único recuerdo de su madre y le pide a Sunny que se lo dé y le diga adiós si alguna vez la encuentra. Al ver al chico deprimido, Sunny se siente mal por él y decide liberarlo. Lo ayuda a escapar por un túnel subterráneo que lo lleva fuera del fuerte, sin saber que Lydia lo ve todo. Por la noche, Ryder se ensucia con Jade, la tercera futura esposa de su padre. En un bar, la viuda se acerca a su antiguo regente, quien agarra su espada para ser rápidamente desarmado. Ella está allí para discutir política, pero en ese momento nota un asesino escondido cerca. El tipo le lanza un bifaz, pero ella lo esquiva y mata en su lugar a su antiguo regente. Luego, la viuda comienza a combatir a todos los asesinos presentes en la habitación, matándolos a todos de manera experta en pocos segundos con sus dagas. Cuando solo quedan cuerpos dentro del bar, la viuda interroga a un superviviente y se entera de que fueron enviados por Ryder. Al día siguiente, MK sigue corriendo a través de un bosque, donde encuentra un montón de pilares con un logo en forma de mariposa encima. En ese momento, oye un ruido y se esconde para ver a Tilda cazando con gran habilidad. De repente ella aparece detrás
detrás de él y lo acusa de espiar. Sin embargo, tiene piedad de él cuando le explica que perdió a su familia de agricultores a manos de los nómadas. Tilda comparte comida con él y MK nota que sus shurikens tienen forma de mariposas. En ese momento, oyen perros ladrar, que forman parte de una búsqueda dirigida por Ryder y Sunny. Afortunadamente, Tilda lleva a MK consigo al territorio de la viuda, y el equipo de búsqueda no puede seguirlos allí sin convertirlo en un acto de guerra. Cuando llegan al fuerte de la viuda, MK se entera de que Tilda es la hija de la viuda. MK es enviado a tomar un baño y la viuda aprovecha la ocasión para interrogarlo, haciéndole notar que miente al decir que es agricultor. Le hace preguntas sobre un chico con un collar y le muestra una foto de Azra, pero MK finge no saber nada. Más tarde, 3 nómadas vienen a ver a la viuda pero se niegan a unirse a ella porque tienen miedo de Quinn, así que la viuda propone un trato. Si Tilda logra eliminar a uno de sus hombres, deberán unirse a ella. Los nómadas aceptan, pero si ganan, se quedarán con Tilda. Se produce un combate entre Tilda y uno de los nómadas, pero solo le toma unos movimientos matarlo fácilmente, lo que es visto por un MK escondido. Después, la viuda le dice a Tilda que combata a MK y le saque sangre, con la esperanza de probar que es el chico que busca. A MK le dicen que su entrenamiento debe comenzar y lo dejan solo con Tilda, quien lo ataca inmediatamente y lo mantiene bajo amenaza de cuchillo. Ella le pregunta sobre el bosque y él jura desesperadamente que solo buscaba a su madre. Con piedad de él, Tilda usa su propia sangre para manchar la mejilla de MK y le dice que finja estar herido. MK grita en falso dolor y se va mientras la viuda observa desde lejos. Mientras tanto, Sunny acompaña a Quinn a un médico que resulta ser el padre de Bale. En privado, el médico informa a Quinn que tiene un tumor cerebral y que solo vivirá hasta el solsticio de invierno. Quinn le pide que no se lo diga a nadie y al salir, ordena a Sunny que mate al médico y a su esposa. Sunny se niega, diciendo que no son enemigos. Entonces Quinn toma su espada y se precipita adentro para hacerlo él mismo. Después, Quinn ordena a Sunny que los queme en la casa junto con los cuerpos. Por la noche, Sunny visita a Bale de luto y le cuenta que Quinn mató a sus padres. Sospecha que Quinn está enfermo y teme que cualquiera que lo sepa. Entonces, Sunny promete proteger a Bale y al bebé, diciendo que los sacará de las Badlands. En una pequeña ciudad, Ryder contrata a una trabajadora malvada llamada Angelica y nota que tiene un bloque de tallo de su padre. Comienza a hacerle daño hasta que confiesa que lo obtuvo de los nómadas, que tienen una central de turbina llena. Afuera, una mujer ve un cartel dejado por Angelica. En medio de la noche, MK le dice a Tilda que debe escapar. Entran en la oficina en busca de un pasaje oculto que lleva al bosque, pero oyen llegar a la viuda y a los nómadas. Tilda besa a MK, para dar la impresión de que estaban divirtiéndose, y la viuda anuncia que MK ya no es bienvenido. Mientras los nómadas se llevan a MK lejos, la viuda es informada de que Ryder mordió el anzuelo. Al salir, el jefe nómada revela un cartel de búsqueda y golpea a MK antes de meterlo en su coche. Al día siguiente, Ryder y Sunny exploran la estación de turbina, donde un coche deja a un grupo de nómadas. Mientras el dúo entra en la estación, MK se despierta en el maletero del coche y usa un shuriken de mariposa que Tilda le dio para cortar las cuerdas. Adentro, Ryder y Sunny revisan las cajas y las encuentran vacías, para luego ser rodeados por nómadas que anuncian haber sido enviados por la viuda. Ryder es inmediatamente capturado, encadenado y comienza a asfixiarse hasta que se desmaya, mientras Sunny combate a los nómadas. Hay todo un ejército de ellos, pero Sunny es siempre más rápido, más fuerte y mejor entrenado, por lo que le resulta increíblemente fácil usar la estación a su favor y hacer saltos rápidos para matarlos a todos en pocos segundos. Luego corta la cadena para liberar a Ryder, para ser sorprendido por detrás por el jefe nómada. Sunny está a punto de morir cuando de repente aparece MK y mata al último nómada. Luego MK anuncia que conoce una forma de salir de las Badlands, pero Sunny no puede irse porque Quinn lo mataría. En cambio, decide entrenar a MK para que pueda proteger a Bale y llevarla a Azra. Después de que Ryder se ha llevado al médico, Quinn ve a MK e intenta asfixiarlo, pero Sunny explica que MK lo salvó y que lo quiere como su aprendiz. Quinn acepta después de decirle a MK que debe matar en su nombre y ser leal, y también declara la guerra a la viuda. Un día después, Quinn dirige un grupo de Clippers para invadir el territorio de la viuda. Sunny dice a los estudiantes que quedaron en el lugar que actúen como centinelas mientras él y el ejército principal irrumpen en el fuerte y matan a la mayoría de los soldados, derribándolos fácilmente con golpes rápidos de sus hojas. MK ignora las órdenes de Sunny y se cuela adentro para robar un libro con el logo de Azra. En ese momento oye ruidos y se esconde mientras ve a Tilda escapar con los aprendices. MK la llama por su nombre, pero ella lo ignora y huye. Mientras tanto, Quinn encuentra a la viuda y comienza a combatirla mientras los dos guerreros usan hábilmente sus hojas en una danza mortal. Finalmente, Quinn logra derribar a la viuda, pero cuando está a punto de matarla, no le duele la cabeza y se derrumba. La viuda tiene la intención de matarlo, pero Sunny la encuentra y ella escapa por el pasaje secreto dentro de la casa que Sunny no puede abrir. Después de que todo termine, MK le muestra el libro a Sunny, pero Sunny está enojado por la desobediencia y lo esconde. Como castigo, Sunny hace que MK se pare al borde de su fosa de entrenamiento y lo empuja para que sienta la caída. Luego, Sunny lo lleva a conocer al antiguo regente Waldo y le pide que lo combata como lección. MK es escéptico porque
porque Waldo está en silla de ruedas, pero Waldo es lo suficientemente rápido y fuerte para vencerlo con sus brazos. Cuando MK finalmente se rinde, Waldo le recuerda que vea más allá de lo evidente. En el territorio de la viuda, ella y sus alumnos van a una vieja casa que puede servirles de refugio. La viuda ordena entonces a Tilda que vaya a buscar a Angélica antes de que Sunny la encuentre. Mientras tanto, Vale es llevada al fuerte para cuidar a Ryder. Lydia es escéptica respecto a la fresa ósea, pero Vale explica que el cerebro de Ryder está hinchado y que si no hace nada, morirá de la noche a la mañana. La operación se realiza con éxito y Ryder pronto recupera la conciencia. Entonces Quinn pregunta inmediatamente quién lo tendió una trampa. Una vez que Ryder explica, Sunny es enviado a encontrar a Angélica. Unos instantes después, Sunny y MK llegan a la ciudad y Sunny le dice a MK que espere afuera mientras él caza a Angélica. En ese momento llega Tilda y abofetea a MK antes de discutir sobre la lealtad de cada uno. Adentro, Sunny noquea al cliente de Angélica mientras ella agarra su espada para atacar, cohiriendo a Sunny en el pecho. Se produce una pelea y Sunny la domina rápidamente, exigiendo saber dónde encontrar a la viuda. Angélica lo empuja y salta por la ventana. Entonces, Sunny comienza a perseguirla por los balcones hasta que le bloquea el camino y reanuda el combate. Incapaz de ganar, Angélica decide suicidarse. Al ver esto, MK le dice a Tilda que huya. Luego van a casa de Vale para que ella pueda coser la herida de Sunny, y MK se pone curioso cuando se da cuenta de que Vale sabe leer. Más tarde, Quinn le dice a Sunny que su ataque contra la viuda ha sacudido a los otros varones y que quieren parlamentar. Quinn quiere formar una alianza con el varón Jacoby y le pide a Sunny que organice un encuentro. Después de que Sunny se va, MK se cuela en su habitación para recuperar el libro. Por la noche, Sunny se encuentra con Zephyr, quien le dice que los otros varones se preparan para la guerra y que podría evitarlo matando a Quinn. Sunny es leal y se niega. Entonces, Zephyr dice que intentará conseguirle esa reunión, pero no promete nada. Más tarde, Imka visita a Vale y le pide que lea el libro, pero ella no reconoce el idioma. En ese momento alguien entra, entonces Imka se apresura a esconderse. El visitante es Quinn, quien le pide a Vale que lo salve como salvó a Ryder. Vale le da una mezcla que podría debilitarlo, pero también ralentizar el crecimiento del tumor. Algún tiempo después, Tilda corre por un bosque cubierta de sangre fingiendo ser una mujer en apuros. Detiene un coche en la carretera y cuando los tipos salen para ayudarla, la viuda y las otras chicas los matan. Motilda revisa la parte trasera del coche y encuentra un montón de oro, mientras la viuda recupera un pico de un muerto. Las chicas de la viuda capturan a un clipper que intentó escapar durante la invasión, y ahora la viuda usa el pico para cortarle la cabeza. Por la noche, Sunny observa a MK entrenar sus formas en un muñeco de combate. De repente, MK saca un cuchillo y considera activar su poder oculto, pero decide no hacerlo. Por la mañana, Sunny lleva a MK al medio de la nada y le corta el brazo diciendo que necesitan entender ese poder. Los ojos de MK se vuelven inmediatamente negros y de un solo golpe noquea a Sunny antes de desmayarse. Cuando se despiertan, Sunny le dice que cuando vuelva a ocurrir, MK debe concentrarse en un punto seguro o puro dentro de él como un recuerdo. En el fuerte, Da Queen recibe la cabeza del Clipper muerto con la palabra hablar en la frente. Adentro hay una nota de Jacoby acusándolo de haber atacado su transporte de oro. Queen le pide a Ryder que salga y acepte el parlamento. Sin embargo, cuando Ryder se encuentra con Zephyr, hace su propia propuesta. Algún tiempo después, Sunny va a ver a Vale y la encuentra hablando con MK sobre el libro. Está molesto al enterarse de que han estado trabajando juntos para entender el texto, porque eso significa que MK realmente no sabe cómo salir de las Badlands. Después de que MK se va, Vale le habla a Sunny del tumor de Quinn. Mientras tanto, Jade rompe con Ryder porque debe prepararse para la boda. Entonces, Ryder furioso la trata de ingenua por pensar que la segunda esposa de Quinn murió naturalmente y le dice que está en peligro. Jade va a hablar con una sirvienta, quien explica que antes de la muerte de la segunda esposa, vio a Lydia recoger flores tóxicas. Al día siguiente, Sunny elige a 6 aprendices para ir a las negociaciones y MK se enoja porque no fue elegido. Cuando Quinn y su grupo llegan a la ciudad de los muertos, Sunny detecta a alguien cerca y lo atrapa, pero de repente era MK, lo regaña y le hace montar guardia mientras se dirigen a la reunión. Zephyr saca al varón Jacoby, quien no cree a Quinn cuando dice que la viuda está detrás. Justo en ese momento, MK ve llegar a Tilda y lanzar un pico. Entonces avisa a Sunny justo a tiempo para evitar que mate a Quinn. Luego, los hombres de Jacoby y Quinn comienzan a pelear mientras Sunny los persigue. Después de Tilda, para ser detenido de repente por Zephyr. Mientras comienzan a pelear, MK se lanza contra Tilda y comienza a combatirla también. Intercambian algunos golpes antes de que Tilda huya y le lance un shuriken de mariposa, haciéndolo sangrar y activar su poder. Desesperada, Tilda le lanza un jarrón, pero no sirve de nada. Entonces MK la agarra por el cuello y la lanza contra la pared. Tilda logra esquivar sus ataques y pronuncia su nombre, sacándolo de su trance antes de que se desmaye. Luego nota que Sunny los mira. Entonces lanza otro shuriken para distraerlo y huye. Mientras tanto, la mayoría de los soldados han muerto en combate, y ahora Jacoby y Quinn están a punto de enfrentarse en duelo. Zephyr viene a ayudar, pero es interrumpida por Sunny, quien presenta el shuriken de Tilda para probar que la viuda los manipuló. Jacoby le dice a Quinn que fue él quien se puso del lado equivocado de la viuda, así que si quiere que los otros
otros varones se calmen, debe ocuparse de ella. Cuando el grupo de Quinn regresa al fuerte, quedan devastados al descubrir que la viuda y su ejército mataron a todos los Clippers. Una sirvienta superviviente explica que a los aprendices los sobornaron con oro. Quinn ordena a Sunny que le traiga a la viuda para vengarse. Mientras tanto, Zephyr le promete a Ryder llevarlo a Jacoby, pero lo lleva a ver a la viuda porque Zephyr ha estado trabajando para ella desde el principio. La viuda le propone a Ryder ayudarlo a obtener el puesto de su padre y a Zephyr obtener a Jacoby, si a cambio obtienen a MK. Cansado de que su padre no crea en él, Ryder acepta el trato. Algún tiempo después, Sunny va a los muelles y usa un regalo de Waldo para obtener una audiencia con el rey del río. Y a Sunny quiere una forma de salir de las Badlands y debe el favor a Waldo, no a Sonny. Entonces propone un nuevo trato. Explica que tenía una carga de 28 aprendices que llegaron, pero uno de ellos mató a todos los demás, así que quiere que el chico regrese a cambio de un pasaje seguro para Sunny. Cuando le muestra la foto, Sunny se sorprende al ver a MK. A su regreso al fuerte, Sunny continúa entrenando a MK y lo mantiene al borde preguntándole sobre los muertos en el barco y preguntándole si conoce el camino a Azra. De repente, los ojos de MK se vuelven negros y empujan a Sunny fuera del borde primero, solo para que Sunny despierte de la pesadilla. Está en casa de Bale y aprovecha para mirar el libro, descubriendo que su brújula encaja perfectamente en un agujero en las páginas, lo que hace mover las flechas. Mientras tanto, la viuda recibe a los numerosos chicos que liberó del yugo de Quinn desde el fuerte, prometiéndoles una vida mejor. Sin embargo, también les corta las manos intentando encontrar al chico con el poder secreto, pero nadie reacciona. En el fuerte de Quinn, Ryder se encuentra con Waldo para mostrarle el collar, y Waldo le dice que busque a su abuelo porque tal vez sepa algo. Quinn intenta hablar con las nuevas reclutas, pero comienza a sentir un dolor de cabeza insoportable, así que se retira adentro. Bale viene a darle la medicina y Quinn le dice que no mató a sus padres, que fue Sonny quien lo hizo. Más tarde, Ryder visita a su abuelo Penrith. Al ver el collar, Penrith explica que viene de Azra, un lugar que solo existe en las historias. Después de que Ryder se va, Penrith le dice a un clérigo que informe a los apóstoles en el fuerte que hay un oscuro allí. Al día siguiente, Sunny lleva a 3 guerreros, incluido MK, al bosque para buscar pistas para encontrar a la viuda. MK encuentra un shuriken de mariposa e intenta agarrarlo, pero Sunny lo detiene y lo pincha con un palo, provocando que se active inmediatamente una trampa. Luego Sonny salta al aire y patea una gran rama de árbol, activando todas las demás trampas de la zona. En ese momento oyen un grito y descubren que otro guerrero cayó en una trampa. Sunny lo libera inmediatamente, pero el tipo no podrá ayudar con su pierna herida. Cuando cae la noche, el grupo se detiene para acampar y Sunny ordena a MK que sea el primero en la guardia. Mientras los demás duermen, Tilda se acerca en secreto a MK, para advertirle que la viuda sospecha que él es el chico con el poder y que cuanto más use ese poder, más débil se volverá. De hecho, usar demasiado poder eventualmente lo matará. Tilda le aconseja a MK escapar porque todos solo quieren usarlo por su poder, desde la viuda hasta el propio Sonny. De repente, Sunny aparece detrás de ella y la derriba para capturarla. MK intenta explicar que fue gracias a Tilda que pudo controlar su poder el otro día en el cementerio, pero Sunny insiste en interrogarla sobre la ubicación de la viuda. El aprendiz Bale la insulta para hacerla hablar, entonces Tilda le muerde la oreja. Como Tilda se niega a hablar, Sunny decide llevarla al fuerte. Por la mañana, la viuda y sus guerreros llegan y encuentran la daga de Tilda con un paño azul encima, clavada en un árbol. Muy furiosa, la viuda ordena a un guerrero que envíe un mensaje a su espía en el fuerte para planear un rescate. En el fuerte, Jade le lleva comida a Quinn cuando están haciendo el amor. Jade cae de repente y tiene una convulsión. En las mazmorras, Sunny le pide a Tilda que le diga dónde se esconde la viuda, declarando que no quiere hacerle daño. En ese momento aparece la viuda y derriba a MK con su látigo. Sunny la ataca inmediatamente y comienza una batalla mientras cruzan las hojas por todo el calabozo. Cuando Sunny patea a la viuda a través de una pared, terminan en una armería, donde usan todas las armas a su disposición para continuar el combate. Después de usar docenas de armas e incluso una antorcha, Sunny finalmente logra dominar a la viuda y herirla gravemente. Mientras tanto, MK libera a Tilda, para luego ser noqueado de repente por Bale. Tilda le da una patada a Bale en respuesta, pero él le arroja tierra a los ojos, permitiéndole agarrarla por el pelo y comenzar a golpearla. Cuando MK se despierta, Bale se asegura de cerrar la celda para que no pueda interrumpir su venganza por la mordida. Desesperado por ayudar a Tilda, MK agarra la espada y se corta la mano, mirando su propia sangre para activar su poder. Muy enfurecido, MK empuja a Bale contra una pared llena de púas. El sonido interrumpe a Sunny cuando está a punto de matar a la viuda y miran conmocionados cómo Bale muere al aterrizar en las puntas. Al ver a MK fuera de control, Sunny corre a su lado, pero el chico se desmaya. Usando esa distracción, Tilda y la viuda escapan. Sunny la sigue por un túnel oculto, pero cuando sale, ya se han ido. En las mazmorras, Anne se revela que Quinn lo vio todo. Al día siguiente, Sunny va de nuevo a ver al rey del río y le presenta la cabeza de Bale fingiendo que es la de MK, y el rey del río le cree. Entonces le dice a Sunny que venga con sus amigos exactamente a medianoche, o serán dejados porque el tiempo no espera a nadie. Después, Sunny va a la clínica de Bale y le dice que deben irse esa noche, pero Bale dice que no está lista porque está cuidando a Jade, la futura esposa del varón. Sunny le dice
dice que si se va hoy no podrá sacarla. Bale le pregunta si mató a sus padres, y cuando Sunny le recuerda que fue Quinn, Bale se enoja porque no hizo nada para detenerlo. No sabe si quiere escapar con él, y dice que lo pensará. Mientras tanto, uno de los hombres de Penrith va a una vieja catedral para encontrarse con 3 monjes. Les dice que Penrith encontró un oscuro, y les muestra el cartel de búsqueda. Los monjes van a su coche con una caja y parten para investigar. En el fuerte, Lydia cuida a Jade, solo para ser interrumpida por un Quinn furioso. Está seguro de que Lydia envenenó a Jade y le ordena que abandone el fuerte, no creyéndole cuando dice que es inocente. Luego los Clippers escoltan a Lydia fuera del fuerte, y Ryder se acerca a ella para unirse, devolviéndole sus íconos religiosos, y también despidiéndose. Sin embargo, Lydia le dice que no podrá pasar un día sin ella antes de irse. Finalmente, Lydia llega a casa de su padre y pide redención, mientras muestra los íconos para probar que no olvidó sus raíces. Penrith le hace jurar que abandonará todos sus bienes materiales y que nunca volverá. Oa luego la lleva al estanque de las ranas para un ritual de limpieza. Después de permanecer unos segundos bajo el agua, Lydia sale y Penrith la abraza para darle la bienvenida. En la ciudad, Vale es capturada de repente y llevada a ver a la viuda para que pueda curar su herida. Vale le da medicamentos y comienza a trabajar en la parte herida. Una vez que termina, Vale deja 3 pequeñas botellas a la viuda, explicando que 2 de ellas contienen veneno, mientras que la tercera es un medicamento. Vale solo dirá cuál es la buena después de que la hayan acompañado de vuelta sana y salva a su clínica. La viuda le dice a Tilda que lleve a Vale a casa, y Tilda le venda los ojos para hacerlo. Al regresar a la ciudad, Vale le dice a Tilda que la botella azul es el medicamento, y que su madre no debería obligar a las chicas jóvenes a pelear por su causa, así que Tilda ahora tiene el poder de elegir salvarla o no. De vuelta con Quinn, él confronta a Sunny, y lo acusa de ser el espía de la viuda mientras los otros Clippers lo rodean. Pone la mano de Sunny en su espada y lo envía al calabozo, donde es encadenado a los barrotes. Luego Quinn llama a MK y le dice que si hace todo lo que le dice, perdonará a Sunny y traerá a Tilda al fuerte para protegerla. Sabiendo que MK no ha estado con una mujer, Quinn propone llevarlo a la casa traviesa donde podrá practicar para no decepcionar a Tilda más tarde. Más tarde, Waldo intenta visitar a Sunny y un Clipper dice que está prohibido. Entonces Waldo lo golpea en la ingle para derribarlo y luego le rompe el cuello. Después, Waldo libera a Sunny y le dice que escape antes de que la viuda ataque, haciendo entender a Sunny que él es el espía de la viuda. Antes de que Sunny se vaya, Waldo le ofrece un collar que encontró al cuello de Sunny cuando lo encontró de niño, y Sunny se sorprende al ver que es el mismo que el de MK. En la ciudad, MK se da cuenta de que algo anda mal, porque no hay nadie alrededor. Quinn también lo siente, y les dice a los hombres escondidos que salgan. No se sorprende al ver a Jacoby y Zephyr salir, pero queda devastado al ver que su propio hijo se unió a ellos. Un Quinn desesperado corta a MK en el hombro derecho, y se esconde mientras los ojos de MK se vuelven negros. Jacoby intenta atacar a MK, pero el chico lo domina fácilmente y lo lanza contra un edificio. Mientras tanto, Quinn se topa con Sunny, y quien lo apuñala de inmediato con su espada. En la calle, los hombres de Jacoby son dominados y asesinados por MK, quien también está a punto de matar a Ryder. Sunny lo detiene justo a tiempo, pero MK lo empuja mientras Ryder huye. Luego, Zephyr intenta agarrarse a las piernas de MK, pero él la agarra solo por el pelo y la lanza. En ese momento llegan los 3 monjes y comienzan a combatir a MK, usando golpes muy precisos para alcanzar los puntos de presión del chico y desactivarlo. Sunny no quiere que se lo lleven con MK, entonces 2 monjes comienzan a pelear con él. Los monjes logran golpear a Sunny varias veces, pero él aún es lo suficientemente fuerte para seguir a ambos. Entonces el tercer monje decide combatir a Sunny después, lanzándolo contra el coche. Usando sus espadas, Sunny contraataca rápidamente y hiere al monje. Va, quien regresa con sus amigos y se concentran juntos. De repente todas las luces se apagan en la calle y los ojos de los monjes se oscurecen. Atacan juntos y dominan a Sunny, quien se niega a rendirse y ataca de nuevo con su espada. Los monjes rompen su espada y lo atacan en perfecta coordinación, golpeándolo antes de lanzarlo contra un edificio. Luego los monjes meten a MK en una caja y se van mientras Sunny es encontrado por una persona misteriosa. Más tarde, cuando Vale llega a la ciudad, encuentra toneladas de cuerpos pero ningún Sunny a la vista excepto su espada. Por la mañana, Sunny se despierta atado a una viga dentro de un barco. El rey del río aparece con la cabeza de Vale porque conoce la verdad. Entonces le dice a Sunny que nadie lo engaña. Como no es un asesino, en cambio lo venderá fuera de las Badlands. Mientras tanto, una MK se despierta y se da cuenta de que también lo han sacado de las Badlands, pero es incapaz de abrir la caja. Si quieres ver el resumen de la temporada 2, házmelo saber en las suscripciones. Suscríbete al canal y ayudémonos a llegar a los 20,000 suscriptores. En cuanto alcancemos esa meta, publicaré el resumen completo de la temporada 2. Así que suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte nada. Que Dios te bendiga.